Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Jueces capítulo 9, vamos a leerlo todo, aunque algunos pasajes nos los vamos a saltar porque es bastante largo, pero tiene que ver en el contexto, lo vamos a analizar. Dice así la palabra de nuestro Dios: Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 60 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que gobiernen un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dijeron 70 ciclos de plata dentro del mar, los cuales Abimelech ayudó hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez a los árboles a elegir al rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles en la higuera: ahora tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis conseguido nacer rey de Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy en contra de la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre su misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Y si no, luego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego sobre los de Siquem y
de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después de Abimelech hubo gobernado sobre Israel 3 años. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieran su mano de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gal, hijo de Abed, vino por sus hermanos que se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gal, hijo de Abed, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es según habitante suyo? Servir a los varones de amor para de Siquem, pero ¿qué debemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Saúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Abed, se encendió en ira Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech, todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem en 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Saúl: he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes, y Saúl le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Saúl le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es ese pueblo que tenéis un poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Saúl echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad,
y las otras 2 compañías cometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del Dios Bel. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que estaba, y tomó a Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba en él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y, combatiéndola, llegó hasta las puertas de la torre para prender fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y matadme, para que no se diga de mí: una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque nos ayuda, nos alienta, nos anima, y sobre todo, Señor, para que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, para que crezcamos en santidad delante de ti y podamos, Señor, hacer tu obra. Bendito Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y como ven, el capítulo es largo, pero es interesante también porque de alguna forma podemos ver la naturaleza del ser humano. Si ahora en estos días se habla de guerra, pero estas guerras no quedan cortas, sino que de alguna manera nos muestran cómo el hombre de alguna forma, por su ambición, está dispuesto a matar a su prójimo. Y entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, en el verso 31, dice: también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces Abimelech no se dio, ¿verdad?, de alguna forma contento con tener 71 hijos, sino que también tuvo un 72 fuera de, entre comillas, del matrimonio, ¿verdad? Pero si cuántas mujeres había tenido. Y lo dicho anteriormente, como vemos que esto de hijos y hijos y hijos por aquí y por allá, lo único que trae son problemas.
Si con los hijos de la carne en muchas ocasiones uno tiene problemas, pues cuando hay allí medios hermanos, estos problemas pueden ser mucho mayores porque hay mayor egoísmo y como no hay la unión de los dos padres, pues de alguna forma los otros están dispuestos a hacerle daño a los hijos de su padre o de su madre y de alguna manera pues no es correcto. Pero vemos en el capítulo 9, en el verso 1, dice: Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y vuestra carne. Así que este hombre es un hombre astuto. De hecho, realmente cuando yo veo a este hombre, veo a un político, ¿verdad? Que va a lanzar una campaña para que él pueda ser el gobernante, ¿verdad? A como dé lugar, y trata, ¿verdad?, de convencer y digan. Y eso es lo que se hace en una campaña política, ¿verdad? El político paga para que su nombre sea expuesto y empieza allí a través de los medios masivos de televisión, radio y otros medios como el internet y demás. Allí empiezan a hacer propaganda, ¿no? Y esto es lo que iba a hacer estos hombres de Siquem, propaganda ¿a quién? A Abimelech, ¿verdad? Entonces Abimelech parece ser que es un hombre duro, es un hombre valiente, es un hombre guerrero, y les parece bien, porque los hombres, los seres humanos, tendemos a prejuiciar. ¿Se acuerdan cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir al rey? Y fue a la casa de Isaí, y ahí habían 8 hermanos, ¿verdad? Y Samuel, cuando vio al mayor, al primogénito, fuerte y guapo, dijo: este es. Y dijo Dios: no, yo lo rechazo, porque el hombre mira lo que está delante, pero yo miro ¿qué? El corazón. Entonces, de alguna forma, los seres humanos no podemos ver el corazón de las personas y creemos en las promesas de los políticos. Y ellos dijeron: sí, ¿cómo 70 nos van a gobernar? Mejor que nos gobierne uno, que nos gobierne el más fuerte, que nos gobierne el más valiente, que nos gobierne el primero que alzó la voz, el primero que levantó la mano, ese que nos gobierne, ¿no? Y dice que los de Siquem inmediatamente empezaron a hacer propaganda para Abimelech. Y dice el verso 3: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. ¿Sabe? Aquí hay una cuestión también de lástima, ¿no? Ni modo que lo rechacemos, ni modo que le digamos que no, es el hijo de la concubina, y después uno de los hijos de Jeroboam va a decir que es hija de su criada, ¿verdad? Entonces dice: no importa, es hijo de Jeroboam, entonces que nos gobierne. Aquí hay un problema mayor. El problema no es quién les iba a gobernar, si iba a ser los hijos, los 71 de Jeroboam, o si iba a ser Abimelech. El problema acá es que si recordamos a Gedeón, que es Jeroboam, ¿lo llamó quién? Dios. Dios fue el que le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo de los madianitas. Y aquí no hay ningún llamamiento de Dios, sino es un llamamiento autoproclamado de este hombre, porque ellos estaban viviendo en paz, no necesitaban más que de Dios para ser gobernados. Pero el hombre quiere, ¿verdad?, un representante. No sé por qué motivo, no sé por qué razón, pero el hombre siempre quiere a un líder, siempre quiere a alguien que los guíe, cuando tienen a Dios
que nos puede guiar, que nos puede soportar, que nos puede proveer, que nos puede ayudar. De alguna forma ellos rechazaban a Dios y querían al hombre. Y le voy a decir por qué. Porque de alguna forma el hombre les llevaba, teniendo un líder, les llevaba a hacer fiestas, les llevaba a la tomadera y a todo lo demás, y ellos estaban felices. Pero Dios les decía: no adulterarás, no matarás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro. Y el hombre decía: pero mi naturaleza quiere hacerlo. Y estaban en contra de la naturaleza divina, y por eso les vino lo que les vino. Verso 4: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith, en los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos y le siguieron. ¿Sabe? Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y este hombre, ¿con quiénes se juntó? Ociosos y vagabundos. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces, Abimelech no quería de alguna manera oposición. Y entonces dijo de una vez, los 70, no sabía que había 71, y de hecho parece ser que no, porque por ejemplo en el verso 30 del capítulo 8 dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y dice 70, pero aquí parece ser que mató a 70 y había uno más. Entonces podría ser que algún criado, alguno pasó por ser el hijo menor y creyó, y por eso se salvó el otro que se escondió. No se sabe, o quizás eran 71 los hermanos. Sin embargo, en el capítulo 8 nos dice que eran 70, ¿okay? Y Abimelech. Ahora, lo que vemos es que de alguna forma estos actuares de los políticos sigue siendo el mismo. Si usted se da cuenta, en las campañas hay desprestigio y se busca, ¿verdad?, a ver qué hizo el político fulano de tal en tantos años, y ahora con las redes sociales y con los medios, ahí se empieza a ver: mira, en el 2000 tanto hizo esto, y ahí está sacándole los trapitos al sol, ¿verdad?, desprestigiando, ¿verdad?, de alguna forma esta llamada guerra sucia que se hace entre los políticos, y todos hacen prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a gobernar a como dé lugar. No dicen si Dios quiere. No dicen si Dios quiere. Ellos dicen: yo voy a gobernar. Y todos, de la izquierda, de la derecha, de la media derecha, de la media izquierda, de donde sea, ahí quieren gobernar. Y luego están en el gobierno y ni siquiera saben qué hacer, ¿verdad? Ahí están sentados de adorno, ¿verdad?, gobernando. Ya soy gobernador, ya soy esto, ya soy lo otro. ¿Para qué? Bueno, es para poner orden, es para poner autoridad, es para que haya justicia, es para que las leyes se cumplan, es para castigar a los malos. Pero ¿qué pasa con nuestros gobernantes? Hacen sus campañas, prometen todo y después... Por eso nuestra confianza no está en los gobernantes, porque si bien Dios los pone, porque Dios permite en su voluntad permisiva, porque Dios tiene una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. Y su voluntad permisiva, Él dice: bueno, vamos a poner a este rey, porque la Biblia dice que Dios pone y Dios quita reyes, y que el corazón del rey está en su mano, y que no hace nada que Dios no lo diga. Ahora, todo esto se va guiando, se va llevando, se va encaminando a que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe? Muchas veces pensamos: ¿cómo es posible que tengamos estos gobernantes? ¿Cómo es posible? Pero, sin embargo, yo quiero decirles que los gobernantes representan al pueblo. Tal es el gobernante
tal es el pueblo. Tal es el pueblo, tal es el gobernante. No podemos esperar que de un pueblo malo salga un gobernante bueno. Así que de alguna forma eso es lo que nos representa, eso es lo que somos en un general de la población. Claro, no todos son así, no todos, hay un remanente pequeño, que es la iglesia, que de alguna manera tratamos de vivir las vidas correctas delante de Dios, cumpliendo con las leyes de Dios y con las leyes de los hombres, ¿verdad? Entonces, de alguna forma estamos para eso. Así que aquí podemos ver esto. Ahora vamos siguiendo con el texto y allí va a decir el verso 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Entonces ya dijeron, ya no tiene oposición, ya los 70 hermanos están muertos, pues ni modo, nos queda vamos a hacer fiesta, vamos a hacer la coronación del rey. Pero ¿cuál rey? Si ustedes se dan cuenta, solo se menciona una población pequeña. Si el primer rey de Israel se llama Saúl, el segundo rey se llama David y el tercer rey se llama Salomón. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué rey? Son esos pequeños reinados. Es como el padre de familia que dice, yo soy el rey de la casa, ¿verdad? Ahí tiene, Abimelech era el rey de su casa, era el rey de una población, de una mínima porción de tierra, no era rey de nada, pero él se creía rey y el pueblo, ¿verdad?, que le hacía segunda decían, este es nuestro rey, ¿verdad? Y estaban animados porque tenían un rey. Qué curioso, ¿no? Su reycito de su reinito y bueno, y demás, ¿verdad? Ahí entonces, ahí está, haciendo la coronación. Verso 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, así os oiga Dios. Entonces este hijo de Jeroboam o de Gedeón va a la cumbre y desde ahí dice que clamó, eso quiere decir que gritó, allí gritó Jotam todo lo que les iba a decir. Y la verdad es que les va a hacer una comparativa, les va a hablar como en parábola para que ellos puedan entender, pero también los va a maldecir. ¿Cómo sé que los va a maldecir? Bueno, el último versículo de este capítulo dice, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos que la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Por eso la Biblia dice, no maldigáis, bendecid y no maldigáis, bendecid a los que os maldicen y no maldigáis. ¿Por qué? Porque la maldición puede ser escuchada por los demonios y Dios puede permitir que las personas sean malditas. Las maldiciones existen. Claro, no siempre se cumplen, porque Dios tiene que permitirlo. Recuerde que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Así como en el cielo, así también en la tierra, si Dios lo permite. Por eso nosotros constantemente, porque la Biblia nos enseña, no digáis mañana iremos y haremos esto y aquello, mejor de decir, si el Señor quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el plan de Dios, pero Dios sí lo sabe y allí de alguna manera nos quiere conducir. Entonces, allí está. Ahora, no voy a leer esta parte porque sabemos que va primero con un tipo de árbol. Si usted se da cuenta, va con árboles que dan beneficio al hombre, ¿verdad? Allí dice que fueron con el olivo, que fueron con la higuera, que fueron con la vid. Usted se da cuenta que da fruto, ¿no? Da fruto. Y por último fueron con la zarza. Ahora, nosotros regularmente cuando pensamos en la zarza, pues pensamos en los pasteles o pensamos en la zarza mora. ¿Cierto o no? Zarza, seguro no. Era una zarza, es decir, era una
no es ni siquiera un árbol, ¿verdad? Y es espinosa. Y esta zarza no era zarzamora ni ninguna zarza que diera fruto, era una zarza silvestre, porque está hablando de Abimelech. Esta zarza es Abimelech, una zarza espinosa que no solamente no da fruto, sino que dice: vengan y pónganse a mi sombra, y lo que va a hacer es ahogarlos y va a lastimarlos. Y eso fue lo que pasó. Dice el verso 16: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y su casa, y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Es decir, no tenían ninguna razón, y lo que debieron haber hecho es haber juzgado a este Abimelech por asesino. Eso es lo que debieron haber hecho. Pero estaban tan resueltos que Abimelech fuera su rey, que dijeron: no importa la ley, no importa Dios y no importa nada. Además, que ahora va a mostrar el corazón del pueblo, porque estos eran idólatras y tenían ahí a Baal-Berith. Verso 19: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Es decir, que se opongan el uno al otro. Y eso es lo que va a acontecer. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Y ahí claramente dice un mal espíritu. Un mal espíritu. ¿Qué es un mal espíritu? Un demonio. Esto es el que va a llevar la maldición. Dios no va a llevar maldición, pero Dios va a permitir y Dios va a hacer que esto acontezca de la manera que este hombre había hablado, Jotán. Así que vemos, dice el verso 24: para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hermanos de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y entonces, como todo, siempre va a haber contienda. No puede haber de alguna forma armonía cuando se junta malo con malo, ¿verdad? Siempre malo con malo va a haber muerte, va a haber destrucción, va a haber envidia, va a haber celos, va a haber de alguna manera el tratar de quitar a otro y ponerse él. No hay fidelidad, no hay lealtad, porque son malos. Verso 25: los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Entonces estos lo que hicieron fue romper la ley. Si Abimelech había roto la ley y no habían hecho justicia por haber matado a los 70, pues los de Siquem dijeron: pues nosotros pusimos a Abimelech por rey, ahora que se aguante, ¿verdad? Y el verso 26 dice: y Gad, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem
y los de Siquem pusieron en él su confianza. Es decir, ya Abimelech ya no nos importa. Ahora vamos a poner a este Gaal. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, e hicieron fiesta. Y cuando en el templo, ¿qué dice de sus dioses? Comieron y bebieron y maldijeron a quien, a Abimelech. ¿Se da cuenta cómo la gente puede cambiar? Cómo la gente puede de alguna manera hoy decirte sí lo que tú quieras y mañana te puede decir yo ni te conozco. Por eso la Biblia dice concretamente, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar en Dios, no en las personas, si bien necesitamos confianza, pero la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Nuestro Padre Celestial. Siempre, siempre. Es que tú me dijiste, pero pueden pasar cosas, ¿verdad? A lo mejor la persona en ese momento tenía toda la intención de ayudarte, pero vino una circunstancia que le impide ayudarte, y no porque dijo lo va a hacer. Por eso otra vez, si Dios quiere, si Dios quiere. Verso 28, y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Y es que él se estaba aprovechando porque como la gente lo había acogido y la gente estaba maldiciendo a Abimelech, pues dijo, pues yo voy a hacer el lugar de Abimelech. Yo me voy a poner, y como tenía al pueblo, pero tampoco sabía que Dios no quería ni a uno, ni quería al otro. Y dice allí el verso 29, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Zebul, pues era prácticamente de Abimelech, era el gobernador de esta ciudad. Y después vamos a ver cómo estaba allí Zebul cuando bajaba Abimelech con los demás. Vamos allí. Dice el verso 35, y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada, y viendo a Gaal al pueblo, dijo a Zebul. Zebul estaba con él, pero Zebul no dijo nada, pero sí le dijo a Abimelech, y le dijo que se hiciera, ¿verdad?, emboscada. Y Zebul, cuando dice Gaal, ¿verdad?, he aquí que gente desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. ¿Qué estaba haciendo Zebul? En vez de Zebul decirle, pues agárrate, prepárate porque te vienen a buscar. No, dijo, no, estás viendo mal. ¿Para qué? Para que les diera tiempo de llegar y él no se preparara para combatir contra Abimelech. Así que ese Zebul allí estaba, ¿verdad?, en contra de él, pero como si fuera su amigo, como si fuera de los suyos. Dice el verso 37, volvió Gaal a hablar y dijo, he aquí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. ¿Sabe? Se le volteó la tortilla en ese momento y dijo, a ver, boquita habladora, ahora sí te quiero ver, sal y pelea. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Obviamente este hombre no estaba listo. No estaba listo porque no sabía que alguien, que Zebul, había ido con el chisme, ¿verdad? Que lo había ido a delatar. Nuevamente, no confiemos en el hombre.
confiemos en Dios. Si quiere hablar algo, háblenlo con Dios. No sé por qué, pero mucha gente dice, ¿te puedo contar un secreto? No sé por qué no pueden guardar un secreto. Si es secreto, guárdatelo. Guárdatelo. ¿Sabe? A mí hay mucha gente que me ha confesado cosas, que me ha dicho cosas gravísimas. ¿Y sabe qué me dice? Por favor, no se lo cuente a nadie. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues cerrar la boca. Cerrar la boca y no decírselo a nadie. A nadie. Porque uno tiene que guardar su palabra, su promesa. No es de que, ay, ¿y ahora a quién se lo digo? ¿Ahora a quién se lo cuento? Y es que no puedo guardarlo. Y a ver, y es que me tengo que desahogar, tengo que decírselo a alguien. Y cuando tú lo dices a alguien, ese alguien por alguna razón, como que se le chispotea, ¿verdad? Y va y lo dice a otro, y este lo dice a otro, y este lo dice a otro. ¿Y cómo se enteraron de todo? Pues porque yo no supe guardar el secreto. Si alguien me dice, no se lo diga a nadie, por favor, y uno acepta no decírselo, porque mucha gente dice, le puedo decir algo, pero no se lo dice a nadie. Si usted no puede guardar el secreto, mejor no me digas nada, porque yo soy medio chismosito, ¿verdad? A mí se me sale, se me suelta la sopa. Mejor no me digas. Es que necesito decírselo a alguien, sí, pues díselo a alguien que no lo diga, pero yo no lo puedo guardar. Y es mejor no oír que diga sí, y después estarse, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo digo? Esto lo tiene que saber alguien. No, mejor no escuche si no está dispuesto a guardar el secreto. Y bueno, según allí fue con el chisme e hizo que, dice el verso 39, y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech y huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta, y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Así que este que comía en su mesa fue el que lo delató y después lo echó. Verso 42, aconteció al día siguiente que el pueblo salió del campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron todos los que estaban en el campo, y ¿qué dice? Los mataron. Los mataron. ¿Sabe? Cuando una persona es mala, no se detiene de hacer el mal. Esto es lo que nos pasa cuando estamos dispuestos a cometer un pecado. Cuando estamos dispuestos, no vamos a parar. Por alguna razón, el pecado se enseñorea de la persona. Por eso no debemos caer en la tentación, ¿verdad? De alguna forma debemos entender que el asesino no es alguien que empieza a matar muchedumbres, sino que empieza a pensar y está dispuesto ¿a qué? A matar en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Por qué? Porque todo empieza en el corazón, todo empieza en la mente. Primero pienso y después actúo. Tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Porque de la abundancia del corazón hablará también la boca. ¿De dónde vienen los homicidios, el adulterio, la fornicación? Los malos pensamientos no vienen de vuestro corazón. Por eso debemos cuidar nuestra mente, por eso debemos cuidar lo que pensamos, porque primero pensamos y después actuamos. Así que de ninguna manera debemos permitir en nuestra vida malos pensamientos. Y como diría Martín Lutero, no puedo impedir que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido
en ella. Los pensamientos pueden venir, pero desechando todo pensamiento que se opone a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe? Puede venir un pensamiento, deséchelo inmediatamente, no lo alimente, no permita que ese pensamiento sea alimentado, deséchelo, y va a venir una y otra vez y deséchelo, y no lo apapache en su vida, no permita que los pensamientos estacionen en su corazón, porque tarde o temprano se va a volver realidad. El adúltero no es adúltero de la noche a la mañana. Lo pensó, y cuando tuvo la oportunidad, cayó. Y todos los pecados son iguales. No es que caemos inmediatamente, sino que venimos pensando, venimos maquinando hasta que ese pecado nos alcanza. Así que debemos de limpiar nuestra mente, debemos recordar que tenemos que renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, dejar que obre para que nuestra mente sea limpia, sea pura, para que nuestros pensamientos sean correctos. Hebreos dice, no que seamos alcanzados por una raíz de amargura y seamos deslizados. Necesitamos de alguna manera pensar correctamente, perdonar, no guardar rencor y mantenernos en el camino que es Jesucristo. Así que Abimelech estaba resuelto a hacer el mal, ¿verdad? Y mató allí a los de ese pueblo, ¿verdad? Y el verso 45 dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo de aquella ciudad, y asoló la ciudad, y la sembró de sal, es decir, para que no dé fruto, para que no puedan sembrar nada. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, eran idólatras los de Siquem, y fue dado aviso a Abimelech, de allí estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Entonces Abimelech dijo, se metieron a la torre, ahorita los voy a prender, les voy a prender fuego. Y dijo, nadie sabía lo que iba a hacer Abimelech, les dijo, hagan lo que me vieron hacer, cortar un pedazo de una rama y venga, tráigala. Y ahí hicieron una gran fogata y quemaron a esas personas. ¿Sabe? Yo creo que una de las muertes más terribles debe ser esa, morir siendo quemado. Pero este hombre no tenía corazón. Este hombre, si había matado a sus propios hermanos, ¿qué le costaba matar a la demás gente? Verso 49. Todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a las fortalezas, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Una verdadera masacre hizo este hombre. Ahora, si vemos a este pueblo, le tenían miedo a Abimelech y le seguían y hacían lo que él decía porque tenían miedo, porque si ellos desobedecían seguramente los iba a matar. ¿Sabe? Tan así que cuando murió Abimelech se acabó esto y se fueron todos. Dice el verso 50, después Abimelech, que no estaba conforme con eso, se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prender fuego, mas una mujer
dejó caer un pedazo, una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Una rueda de molino, es enorme, pero este era un pedazo. Así que esta mujer tomó valor, ya debe haber pesado, no sé, unos 3, 4 kilos, y agarró y dijo a Abimelech, se la aventó y puntería tenía la mujer, y le rompió el cráneo. O sea, ese hombre iba a morir. Pero Abimelech, como era tan orgulloso, como estaba lleno tanto de pecado, que decía, que no me mate una mujer, mejor mátame tú, le decía a su escudero. Dice el verso 54, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Más bien lo terminó de matar porque ese hombre ya estaba muerto. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Muerto el perro, se acaba la rabia. Así que de alguna forma, mucha gente sigue a los hombres o porque les da de comer, o porque le tienen miedo, o porque sacan algún beneficio. Pero eso es una falsa lealtad. ¿Sabe? Mi abuelo decía, si quieres conocer a un buen amigo, lo tienes que conocer en diversas circunstancias. Lo tienes que conocer cuando hay escasez en tu vida. Ahí vas a saber si era tu amigo o no. Cuando hay enfermedad y en la cárcel. Ahí es donde ves a tus amigos. Porque tus amigos los puedes tener y ¡ay, tengo muchos amigos! Y jajaja, y que por acá, ¿verdad? Y en las redes sociales tengo 1000 y tantos amigos, ¿no? En Facebook. ¿Sabe? Esos no son amigos. Amigo tampoco es alguien que te da un vicio, que te da un cigarro, que te da una copa de alcohol. Ese no es tu amigo. Ese te está perjudicando, aunque no te des cuenta y aunque tú digas, ¡ay, es compartido! Amigo es el que te comparte un pedazo de pan, es el que te comparte una porción de la palabra de Dios. Amigo es el que daría tu vida por ti. Y no hay mejor amigo que el que da su vida por sus amigos. Y ese amigo nos es Cristo. Cristo es nuestro amigo fiel. Por lo tanto, debemos de serle fieles nosotros también a Él. Esto se llama reciprocidad. El que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Así que de alguna forma podemos aprender que la gente confía en las personas, como hoy en el versículo que compartí en la iglesia, aquellos confían en caballos, nosotros en carros, a nosotros de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es decir, nosotros confiamos en el Señor. Dice, y todos se fueron, ¿verdad? Porque se acabó esto. Verso 56, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. ¿Sabe? No podemos salir impunes. Siempre el pecado nos va a alcanzar. Sobre todo ese pecado que no hemos confesado a Dios. Así que nosotros debemos de decir, Señor, yo he hecho mal a una persona en otro tiempo, perdóname. Ya a lo mejor ya no lo pude ver, ya no sé ni dónde está, pero perdóname. Debemos de evitar que nuestro mal que hicimos en el pasado nos alcance en un futuro. ¿Sabe? A veces se cumple el ojo por ojo y diente por diente. A veces uno se pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Bueno, recuerde que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios.
Muchas veces no es mi pecado, pero es el pecado de mi padre, es el pecado de mi abuelo. Y yo tengo que renunciar a los pecados de mi padre y de mi abuelo. Yo tengo que decir, Señor, yo no tengo nada que ver con eso. Señor, límpiame. No permitas que nada me haga daño. Protégeme con tu preciosa sangre. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un hijo, una hija correcta delante de ti. ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia. ¿Se acuerdan ahí en Hebreos capítulo 12, cuando dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puesto los ojos en Jesús. Pero dice, despojándonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Así que hay un peso que es el pecado que hemos cometido y un pecado que nos asedia. Es decir, aquel pecado que nuestros padres hicieron y que nos está asediando. Debemos renunciar a esos pecados. Debemos renunciar a los pecados que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, y decir, no tengo parte ni suerte con ellos. Señor, límpiame y ayúdame a hacer tu voluntad. Así que aquí vemos este triste final, no solo de Siquem, sino de Abimelech, por haber hecho tanta maldad. Dios es justo, siempre justo, nuestro Dios. Así que temamos a un Dios vivo y no pensemos que nos podemos salir con la nuestra si cometemos pecado. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos previenes en tu palabra y quieres que vivamos en santidad, sabiendo lo que el hombre cosecha, eso también segará. Si sembramos corrupción, segaremos corrupción, segaremos muerte. Ayúdanos a sembrar vida, Señor. Ayúdanos a hacer el bien mientras podamos. Ayúdanos a ser correctos, justos, temerosos de ti, Señor. Ayúdanos a honrarte todos los días de nuestra vida. Gracias porque nos has salvado, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, y te rogamos que nos ayudes a poder hacer tu voluntad. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas, que dé fruto para la gloria tuya. Bendice a mis hermanos que hoy están aquí. Señor, sé tú con ellos, protégelos y gracias por sus vidas. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.